¿Qué tal? ¿Cómo andan alumnos y alumnas acá en la cuarentena? Bueno, en este video vamos a hablar hablar sobre historia argentina, la época del modelo agroexportador, la segunda mitad del siglo XIX, pero en este caso vamos a hacer una cuestión más bien social, socioeconómica, sociopoblacional, demográfica, porque vamos a hablar de el proceso inmigratorio que hubo de Europa hacia América, en este caso hacia nuestras tierras, ¿no? Bien, el proceso, el tema a estudiar se llama el proceso inmigratorio del siglo XIX. Vamos a ver dónde me ubico, acá. Ahí está. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, en la historia argentina hubo varios procesos inmigratorios. En el siglo XX sobre todo, determinado por cuestiones económicas, por guerras y por movimientos poblacionales que se dieron por cuestiones mundiales sobre todo. Pero el primer proceso migratorio importante sucedió, digamos, entre 1880 y 1914. Vamos a tomar como referencia la Primera Guerra Mundial. Y fue un movimiento que se dio desde Europa, sobre todo en los países del sur de Europa, España, Italia, Francia, hacia nuestras tierras por varias cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco algunos datos sobre que tenemos acá unos cuadritos, ¿no? Un mapa y un cuadrito. Dice que tenemos que en 1869 el 12% eran solamente extranjeros y ya en el 93 el 25,4%, ya más que se había duplicado. En el 14, 30%, o sea, como que el proceso va, digamos, va aumentando, después empieza a bajar, como que ya ese proceso empieza a declinar, ¿no? El punto más alto tenemos 1914, justo cuando empieza la Primera Guerra Mundial, y es como que se interrumpe el proceso, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué vinieron estos? ¿No? Estoy acá modificando un poco la música de fondo, conseguí música sin copyright. Bueno, ¿por qué vinieron los inmigrantes? Bien, bueno, la principal razón por la que vinieron era trabajo. ¿Por qué? Porque acá se presentaba la oportunidad sobre todo en toda América, ¿no? De tierras a muy bajo precio, trabajo rural, cosa que en Europa si bien había trabajo para el campo, pero no existía la posibilidad de ser propietario o dueño de una tierra, ¿no? Y después estaba, bueno, la cuestión de que existía la oportunidad de que alguien podía, después de un tiempo, digamos, juntar dinero y volverse a Europa. O sea que están esas dos opciones: venir acá, conseguir tierras, instalarse, o trabajar, porque acá había mucho trabajo. Recuerden que con la campaña del desierto le habían quitado a las tierras a los indios y les habían prometido a los europeos que podían ocupar esas tierras, ¿no? En toda América, eso no solo se dio en Argentina, sino que ese proceso también sucedió en Estados Unidos. Acá ven que tenemos unos afiches de promoción, ¿no? Que dice colonizaciones, Argentina, Sudamérica, Europa, Norteamérica. Acá tenemos un barco italiano que va a Montevideo y Buenos Aires, como dice acá. Esto se grafica muy bien en la película Titanic, que es más o menos de la misma época, en la cual un barco de Gran Bretaña va hacia América, hacia Estados Unidos, llevando también migrantes, ¿no? No solo ricos inversores, sino también gente pobre que iba a trabajar y a buscar las oportunidades. Como siempre, generalmente es porque se van de países más pobres a países más ricos en busca de trabajo, oportunidades, ¿no? Bien, bueno. Vamos a continuar. Bueno, ahora, la pregunta es ¿por qué el gobierno quería entonces? ¿Qué era lo que les resultaba atractivo a estas personas? Bueno,
En aquel entonces existía una cuestión cultural en la cual se consideraba que los europeos, sobre todo Europa del Norte, lo que sería Gran Bretaña, Holanda, parte de Francia, Alemania, eh, digamos, era la zona de la población del mundo más desarrollada y más civilizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de esta categoría de civilización también entraban los Estados Unidos, y uno de los promotores principales de eso fue el presidente Domingo Faustino Sarmiento, que ya había escrito en su libro Civilización y Barbarie, ¿no? Como una especie de biografía sobre Facundo Quiroga, en la cual retrataba lo que representaba la barbarie. La barbarie era todo eso despreciable, todo eso que no podía ser, que había que rechazar. Por eso yo puse acá en este cuadrito civilización, Europa del Norte, europeos del norte y Estados Unidos. Y la barbarie, o sea, aquellos despreciables, aquellos pobladores que la élite del gobierno no quería, serían los gauchos y los aborígenes, los, digamos, habitantes locales de tradiciones hispánicas, católicas. Para Sarmiento y para toda esa generación representaban un retraso. Entonces ellos querían traer población del norte para poblar la Argentina. Bien, bueno. Se hizo la promoción con carteles, ¿no? En Estados Unidos, en Italia, en España y demás. Y bien. Entonces, ¿qué pasó? Los colonos, mucha gente que en realidad no tenía muy bien idea a dónde iban. Ellos sabían que iban a América, pero no tenían en claro cuál era el destino final. En aquella época no había tanta información como ahora, que queremos saber algo de un país, nos metemos en internet, lo buscamos y listo, y ya tenemos toda la información. Entonces era todo era una novedad, era descubrir América casi para ellos, ¿no? Muy bien, acá tenemos una especie de documentación de alguien, ¿no? De un inmigrante. Bueno, y acá tenemos las fotos de los barcos, ¿no? Venían en barcos, todavía no existía el transporte aéreo para personas. Venían sobre todo, porque en esa época se habían abaratado los fletes. Como había mucho comercio, venían muchos barcos comerciales con mercaderías. Y se aprovechaba una parte del barco para vender boletos baratos. Y algunos incluso hasta prácticamente gratis porque los pagaba el gobierno. El gobierno, cuando contrataba los fletes para llevar y traer mercadería, en los contratos a veces aparecía que se permitía que vengan inmigrantes acá, arriba del barco, ¿no? Entonces, bueno, viajaban en pésimas condiciones, obviamente, ¿no? En el barco, no como ahora que existen los cruceros y demás, ¿no? Bueno, llegaban a América y el proyecto era llevarlos al campo, ¿no? Llevarlos al campo a trabajar a las tierras que habían ocupado los indios, los aborígenes. Entonces, ¿qué pasó? Acá tenemos una foto. Cuando llegaban acá, al puerto de Buenos Aires, eran trasladados a un hotel que se llama el Hotel de los Inmigrantes, que hoy en día está en la zona de Retiro, de Puerto Madero en realidad. Hoy en día es un museo bastante interesante que yo lo recomiendo para que vayan a visitarlo. Acá tenemos algunos de la época, ¿no? Estos son inmigrantes que llegaron, porque es como una especie de galpón donde pero había como una especie de camas, ¿no? Acá tenemos inmigrantes, se les hacía el documento, ¿no? Se les asignaba, se lo dejaba ahí durante una vez, se les asignaba un lugar a donde ir al interior, sobre todo a la zona del campo. Pero ¿qué pasaba? Como en la provincia de Buenos Aires, cuando organizó esta campaña, el problema era que gran parte de las tierras destinadas a la cría del ganado vacuno, ¿no? Entonces no se necesitaba tanta mano de obra como para el caso de la agricultura. Entonces mucha gente finalmente no terminó yendo a trabajar
en el campo, solamente algunas colonias, Entre Ríos, Corrientes y el norte de Buenos Aires, colonias agrícolas, ¿no? Que era lo que más demandaba mano de obra. Así que los primeros que llegaron sí consiguieron algunas tierras en esos lugares, y otros que llegaron finalmente terminaron alojándose en la ciudad, ¿no? Como que no terminó saliendo bien el proyecto. Encima la mayoría de los europeos que vinieron no vinieron del norte de Europa, sino del sur, sobre todo de España, Italia, Francia. Bien, en esa época en la ciudad de Buenos Aires había mucho trabajo, se estaba construyendo la ciudad de La Plata, estaba la ciudad de Rosario, que se estaba haciendo mucha obra pública, porque en aquel entonces había mucho dinero por la agroexportación. Entonces muchos consiguieron trabajo en la obra pública, otros se emplearon en las primeras fábricas que hubo en la época, otros que traían algún oficio como sastre, relojero, ebanista, lograron abrir su pequeño comercio y de una manera u otra se acomodaron en las ciudades. Ahora, ¿cuál era el otro problema? El otro problema era que no había tampoco alojamiento, mucho, porque no está todo esto planificado de que vengan a vivir en las ciudades. Entonces muchos terminaron viviendo en los llamados conventillos, caserones, digamos, que pertenecían a familias ricas, que los habían abandonado por una peste que hubo en 1870, la peste amarilla llamada. Entonces muchos que viven en la zona sur de la ciudad la abandonaron y se fueron a vivir a la zona norte. Y dejaron sus caserones abandonados. ¿Qué pasó? Alguien los compró muy barato o directamente los tomó y lo que hizo fue alquilarle una habitación a cada familia para que viva en el conventillo, ¿no? Acá tenemos una foto vieja del conventillo. Ven que están las piezas. Acá como especie. Y el problema era que vivía mucha gente en muy pésimas condiciones. Fíjense, una familia en cada habitación. Había un solo baño, un solo lavadero. Entonces fue el primer tipo así de vivienda precaria que en la ciudad. Después nosotros, con años más adelante, va a conocer el fenómeno de las villas de emergencia o villas miseria. Pero entonces, estamos hablando de 1880, 1890, 1900, la única forma de alojarse en forma barata, porque imagínense que tenían muy poco dinero, casi nada. La única alternativa que le quedaba era alojarse en las piezas. Quizás alguno más adelante, si podía conseguir algo de dinero, podía irse a vivir, a comprarse un terreno en las afueras de la ciudad, lo que hoy es el conurbano, pero si tenían que estar ahí o trabajar, no le quedaba otra que vivir en los famosos conventillos, ¿no? Hay una foto actual de un conventillo que está en la calle Defensa, que también recomiendo que vayan a visitar si están por el centro, en el cual, digamos, sería como si fuera un patio principal y alrededor de ese patio las habitaciones. Ventanas solamente con la puerta y el baño en algún lugar del fondo alejado, ¿no? Bueno, así que bueno, en estas, digamos así, pocas palabras, el primer gran proceso inmigratorio que se dio, para los cuales algunos llegaron a instalarse para ser agricultores, pero gran parte de ellos terminaron trabajando en la ciudad. Y por otra parte no se dio el fenómeno de mucha inmigración del norte de Europa, sino que la mayoría vinieron del sur de Europa, de lo que es Italia y España. Bueno, después se van a dar otros procesos migratorios bastante interesantes para estudiar, pero eso ya va más adelante. Bueno, hasta la próxima.